Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Les deseo, como siempre, que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Los abrazo de alma a alma, con mucha luz y con mucho amor. Tenemos una semana por demás interesante. El día 20 ya ingresa el sol en el signo de Géminis. Quiere decir que ya estaremos en el signo de Géminis este próximo día 20 de mayo a las 2 de la tarde con 38 minutos, hora del centro. Al tener ya el ingreso del signo el día 20, recuerden que cada que ingresa un sol, el de Tauro, el de Géminis, el de Cáncer, el de Leo, y así nos la vamos llevando. Cada que ingrese ese día, el 20 de mayo, en el transcurso del día, a la hora que tú quieras, visualiza, decreta y afirma tus sueños, deseos y anhelos. Enciende el color de vela que tengas, no te inquietes. Hazlo por exactamente 9 u 11 minutos, manteniendo la vela encendida, y después la apagas. Eso se hace en todos los inicios de cada ingreso de signo, ¿sí? En cada sol. 20 de mayo, 2 de la tarde, 38 minutos. También esta semana, no se nos olvide que el 13 tuvimos el ingreso de Júpiter en Piscis, y a mí me llena de alegría porque nos sentimos más relajados, más tranquilos, más a gusto. Aparte, les aviso que vamos a tener en este mes, bueno, ya tenemos a Plutón retrógrado, vamos a tener a Saturno retrógrado en Acuario, Plutón está retrógrado en Capricornio. En esta semana tiene el ingreso de Saturno, se va a poner retrógrado. Y de nueva cuenta les digo, si le investigan bien lo que significa un planeta retrógrado, lo que hace un planeta retrógrado es reencontrarnos, reanalizar, revisar, reobservar, todo lo que empiece con re. No se inquiete, no pasa absolutamente nada, al contrario, es maravilloso porque fíjate que Saturno retrógrado en Acuario nos va a dar tiempo de analizar, observar, pensar y saber cuáles son los mejores caminos que debemos de seguir. Así que les insisto mucho en ello porque en ocasiones me llegan muchas preguntas o los checo en redes sociales que están agobiados porque está un retrógrado. No, nada más observa, checa, analiza, todo fluye en armonía. También es una super semana de cambio de luna nueva a luna creciente. La luna creciente, vamos recordemos que es cuando, pues, cosechamos, empezamos a cosechar, a recibir todo lo que se ha sembrado, todo lo que se ha hecho, empezamos a ver grandes resultados. Sin más, me voy contigo, mi querido Aries. ¿Qué crees? Ese trámite que no estaba, está totalmente a tu favor. Están muy bien aspectadas tus casas. Me refiero a tu rueda, a tu casa astrológica. Las casas son las que cada una de ellas nos hablan de determinadas cuestiones de personalidad, del dinero, del hogar, de la familia, de los amigos, de los hermanos y demás. Bueno, por medio de tus amistades y tus relaciones sociales vas a avanzar con una rapidez bárbara en cualquier tipo de acuerdo o negociación. Utiliza ese don de la palabra que tienes porque todo va a funcionar de manera súper positiva. Evita las confrontaciones, las alteraciones, los enfados, no vienen al caso, porque eso lo único que te están haciendo es deteniendo tus maravillosos pasos. Esos cambios, transformaciones, novedades y oportunidades que necesitas están frente a ti. Controla nada más las emociones, no platiques tus planes y sigue hacia adelante. Hay que trabajar un poquito más con la comunicación en el hogar para que todo siga funcionando a favor. Para los Tauro, tu intuición, percepción, sueños premonitorios está muy, pero muy desarrollada. Tienes la oportunidad de recibir señales y mensajes por medio de los sueños. Todos lo tenemos, pero estos días se va a clarificar un poco más la información de las señales que te están llegando por las dudas que tienes de las decisiones que quieres tomar. Es importantísimo, te lo dije hace varias semanas, que analizaras, observaras y checaras si verdaderamente las decisiones que estás tomando es porque quieres tomarlas o porque, ¿qué te está moviendo? ¿Cuál es el motivo? Tienes una semana fenomenal. Acuérdate que el ingreso de la luna nueva la tuvimos en tu signo. Acabamos de pasar un stellium precisamente en tu signo. Sigues con la buena fortuna, con la abundancia, con la prosperidad.
Vienen caminos que se van a abrir en tu vida económica. Y te lo vuelvo a repetir, recuerda, el dinero y el trabajo es un medio. El fin eres tú y tus amores. Para los Géminis. Pues bueno, desde ya felicidades a mis Géminis y les aviso que si a todos nos va a ir muy lindo, especialmente a los Géminis, porque ya va a entrar el sol en su propio signo, pues resulta que hay cambios importantes en tu forma de ver la vida y en tu ambiente profesional. Después de 2, 3 problemitas o altercados o diferencias en los cuales tú trataste de no intervenir, sino al contrario, tú mostraste tu fuerza, tu poderío y tu capacidad haciendo que las cosas pasaran, se dieran las cosas. Gracias a eso, a la paciencia que utilizaste, a tu capacidad, a tu control de emociones y a tu inteligencia, por supuesto, emocional, vas a recibir muy buenas noticias que tienen que ver con tu vida profesional, económica. Dentro de ese ambiente hay tal vez crecimiento, más responsabilidades, pero claro, con mejores ingresos. Para los cáncer, se abren las puertas en tu vida en todos los sentidos. Es muy buen momento de confiar en la abundancia. Es tiempo de que te la creas completito. Eso es algo con lo que tienen que trabajar todos los cáncer, porque al ser agua, son muy tiernos, muy románticos, muy sensibles y de repente hacen castillos en el aire. Pon los pies en la tierra, ve las cosas como son y corre por tus sueños confiando. Ahorita las puertas están abiertas y están de par en par. Simplemente lo que tienes que hacer es hacer que las cosas pasen, que las cosas sucedan. ¿Cómo le vas a hacer? Pues tocando puertas, mandando correos, haciendo llamadas, haciendo videollamadas, buscando la forma de avanzar en tus planes. Guarda tu corazoncito en un cajón en el momento que tú tengas que decidir algo que tenga que ver con tu futuro a corto plazo en vida profesional. Pon el corazoncito en un cajón para que las emociones no sean las que tomen las decisiones que tienen que ver con tu economía. Para los Leo, todo lo que inicies en esta semana te va a rendir grandes frutos. Y lo que iniciaste hace 2 o 3 meses aproximadamente, empieza a darte grandes resultados. Te diste cuenta que manejando tus emociones, controlando tus impulsos, canalizando tu fuerza, tu poderío, todo está funcionando de mejor manera cada día. Tienes buenas noticias sobre algún trámite importante que conviene a tu economía a muy corto plazo. Puede ser un préstamo, puede ser un crédito, puede ser algo hipotecario, pero es algo que te va a dar mucha paz y mucha tranquilidad, por supuesto, no solamente a ti, sino a tus seres amados. Para los Virgo, todo lo que pase por tu mente, un día tus ojos lo van a haber hecho una realidad. Virgo, por ser tierra y por ser Mercurio, muchas veces tiene que trabajar con su mente en clarificar y estar totalmente enfocados en quién soy, qué quiero, a dónde voy y con quién quiero ir. Esta semana es muy importante para ti. En la medida que tú, Virgo, te quieras, te aceptes, te valores, te respetes y te sientas merecedor, el universo te regresa absolutamente todo multiplicado. Al estar tan desarrollada tu intuición, estás recibiendo las informaciones, pero por ser Mercurio, por ser tierra, muchas veces no confías en esas señales porque tú necesitas ver para creer. Confía. El universo está totalmente a tu favor. Lo que tienes que hacer es tú confiar y estar con el universo para que todo fluya en armonía perfecta. Para los Libra, Venus, que es tu planeta, te habla de un renacimiento, de un cambio, de una transformación aquí dentro en tu corazoncito. Y eso es muy bueno para ti, mi querido Libra, porque vas a poder hacer cosas nuevas, cosas diferentes. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Con oportunidades interesantísimas cuando se nos están presentando, si tú utilizas tu carisma, tus relaciones sociales y tu creatividad en conjunto, vas a poder avanzar con mayor rapidez. Por lo regular sabes dar, más no sabes recibir, así que esta semana vas a aprender a recibir. Vas a aprender a decir sí me lo merezco y sí pido apoyo y sí pido ayuda y sí debo de hacerlo. Acuérdate que la entrada de Júpiter en Piscis te aspecta de una manera maravillosa. O sea, tienes todas las de ganar. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten y recuerda que las oportunidades se nos presentan
porque no lo merecemos, mi querido Libra. Así que a confiar. Para los escorpiones, es tiempo de poner las cartas sobre la mesa, de arreglar diferencias en el hogar, en las asociaciones, en las relaciones en pareja, en el matrimonio. Es importantísimo hablar, expresar y llegar a acuerdos. Así de sencillo. Dentro de una relación debe de existir la individualidad del espacio vital de cada uno de nosotros. Eso es importantísimo. La libertad de acción que tú pides, Escorpión, la libertad de acción que vas a dar a la persona que esté en tu vida en estos momentos sentimentalmente. Tienes la oportunidad de poder llegar a un buen acuerdo si tú también te abres a las oportunidades frente a ti. Esto es en cuestión familiar, sentimental o en el hogar. En cuestión de trabajo, estás a punto de recibir una propuesta muy valiosa o darle continuidad a algo muy importante que te va a dar grandes resultados. Así que es tiempo de abrir las palmas y confiar en la abundancia que el universo rico tiene para ti, porque ¿sabes qué? Hay recompensas, aplausos, reconocimientos y noticias también en tu hogar que van a darte mucha alegría, mucha felicidad. Vas a estar pleno con paz. Algo lindo va a haber en tu hogar que vas a estar, ya lo verás, aproximadamente entre el 11 y 12 son días mágicos con tu familia. Para los Sagitario, todo lo que pase por tu mente se hace realidad. Tienes ahorita varita mágica en la mente, en el corazón y en todos los sentidos. No pienses tanto las cosas, piensa poco, siente mucho, actúa bastante y recuerden mi frase, es mejor decir me acuerdo a me imagino. Me acuerdo, es lo hice, lo dije, lo viví. Me imagino es simplemente me quedé con las ganas. Es tiempo de hacer que las cosas sucedan. Tienes oportunidades bárbaras utilizando tu intuición y tu creatividad. Vas a recibir grandes mensajes de cosas nuevas que convienen a tu vida. Por cierto, tendrás mucha alegría toda esta temporada. Por supuesto, Júpiter en Piscis ayuda muchísimo, pero algo lindo está llegando a tu vida o está por llegar que trae tu corazoncito latiendo de mucha emoción. Para los Capricornio, todo lo relacionado con lo material, profesional y patrimonial se marca 100% positivo. Solamente tienes que estar más relajado, más tranquilo, más sereno. No exageres los acontecimientos en cuanto se presenten. Necesitas, tú sabrás, dormir más, comer mejor, tomar vitaminas, arreglar situaciones familiares. Cada uno sabe de los Capricornio qué es lo que tiene que arreglar, pero es algo que ya sabes que tienes que arreglarlo. Si arreglas eso, te aviso. Al tener paz, tranquilidad, serenidad, luz, armonía y mucha serenidad, lo remarco, se van a abrir tus canales todavía más de abundancia y de prosperidad, porque tu vida patrimonial, lo económico, lo profesional se marca súper positivo. Hay cosas nuevas también que la vida te va a presentar. Quieres aprender algo nuevo, de lo que sea. También va a haber sorpresas muy lindas en cuestiones familiares. Así que, pues creo que es una buena semana, ¿verdad, mi querido Capricornio? Para los Acuarios, es tiempo de cosechar, cosechar, cosechar y seguir sembrando. Siempre se debe de seguir sembrando, mi querido Acuario. Aunque la vida te esté llenando de aplausos, de recompensas, de reconocimientos, hay que seguir sembrando. Y algo muy importante, Acuario, te invito a que pongas los pies en la tierra y los ojos hacia el cielo, porque se te están abriendo muchos canales de abundancia y de prosperidad en todos los sentidos. No vaya a ser que te vayas a marear un poquito. Por supuesto, habrá alguien cercano a ti que te pueda aterrizar, pero lo digo con todo el amor a mis queridos Acuario. Mire que tengo uno en casa. Es importantísimo en esta semana darse cuenta de todo lo capaces, de los dones que tienen, pero sí los invito a que sus piecitos estén en la tierra y sus ojitos hacia el cielo, dando gracias, gracias, gracias. Para los Piscis, esta semana recibes sorpresas que te van a llenar, no de alegría, lo que le sigue. Este Júpiter en Piscis te hace muy, pero muy feliz. Alegre, simpático, divertido, contento, realizado, creativo, intuitivo, perceptivo. ¿Qué más te puedo decir, mi querido Piscis?
Esta semana donde terminamos luna nueva e iniciamos luna creciente, vas a tener grandes oportunidades. Además, pues imagínate el ingreso del sol en el signo de Géminis, que hace muy buena mancuerna contigo, pues están en la misma cruz, son mutables. Eso va a hacer que lo relacionado, así todo aquello que esté relacionado con creatividad, te va a dar resultados a muy corto plazo en tu vida personal que se va a ver reflejado en tu vida económica. Así que a conectarte contigo, con tu frecuencia, en la confianza de que el universo sabe exactamente todas tus necesidades. En estos momentos que te encuentras con el ánimo súper arriba, que nadie va a frenar a mis Piscis, con ese ánimo súper arriba vas a atraer hacia ti exactamente lo que tienes en el corazón, en el alma y en tu mente. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que tengan un día único, hermoso, maravilloso, sensacional. Gracias por estar en nuestro canal y si no te has suscrito, pues suscríbete a nuestro canal, ponle dedito para arriba, ponle campanita para que te avise de todo lo que tenemos para ustedes. Oigan, les cuento, de luna nueva y semana de luna creciente, lleno de recetas para el amor, para la abundancia, para la prosperidad, para todo lo que tenga que ver con amor y dinero. Así que, ¿qué estás esperando para darle la vuelta a todo el canal y compartirlo con todos tus amistades y familiares? La familia Movic y yo les decimos gracias, gracias, gracias. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.